Bueno, con respecto al cáncer de mama, si uno espera presentar un síntoma, las posibilidades de resolverlo son más complicadas. En general, los síntomas del cáncer de mama no aparecen en otro lugar que no sea en la mama o en la axila. Va a aparecer una zona más dura, una pelotita que se mueva o no se mueva, algo en la axila, secreción en el pezón o que el pezón se retraiga. No tenemos que esperar a tener estos síntomas o estos signos que nos da el cuerpo diciendo que hay algo fuera de lo normal. Lo que es importante saber es que todos los estudios que hacemos para prevenir el cáncer de mama tienen que ver con el objetivo de detectarlo en forma temprana. Cuanto más chiquita esta lesión, la cirugía lo resuelve. Se hacen tratamientos complementarios porque sabemos que esa es la herramienta que tenemos para disminuir la posibilidad de tener un nuevo episodio. Entonces el mejor consejo, parte del control médico anual, tiene que estar la mamografía y la ecografía mamaria. A partir de que da la mamografía en pacientes sanas, sin antecedentes familiares de cáncer de mama, a partir de los 40 años, en pacientes que tienen una alta carga de antecedentes familiares, madre, abuela, tía. Entonces uno aconseja hacer la mamografía y la ecografía mamaria en forma más temprana. Hay estudios nuevos que se hagan para la detección temprana, no son parte de la rutina. Hace varios años ya se incorporó la resonancia mamaria con curva de gadolinio. El gadolinio es una sustancia de contraste que permite identificar lesiones más chicas que lo que puede identificar la mamografía, pero está pautado en situaciones muy específicas para descartar un cáncer de mama bilateral en pacientes que tienen mutaciones genéticas. El mastólogo o el especialista en mama puede solicitarlo antes de un tratamiento quirúrgico. También se realiza cuando los tumores son muy grandes y tenemos que dar tratamiento para achicar el tumor. Para confirmar la buena respuesta al tratamiento, también el cirujano de mama puede pedir una resonancia mamaria para confirmar cuál fue la respuesta al tratamiento. Pero en síntesis, la mamografía y la ecografía mamaria siguen siendo las herramientas útiles y de diagnóstico temprano. El autoexamen mamario, realizados en los primeros días del ciclo menstrual, cuando tenemos las hormonas con menor movimiento porque el ciclo está comenzando, es el momento adecuado para la revisación. Y si te da miedo, si te preocupa, te genera estrés la revisación del autoexamen mamario, bueno, lo conveniente es ir a tu médico una vez al año y hacer la mamografía y la ecografía mamaria. No hay que asustarse, uno se hace estos estudios porque sabe que a partir de determinada edad empieza a existir el riesgo del cáncer de mama y la detección temprana no va a permitir que la vida se modifique por la aparición de la enfermedad. Bueno, en el cáncer de mama se ha identificado lo que nosotros llamamos receptores hormonales, ¿sí? Son como fichas que tiene la célula que estimulan a la división celular. Una célula normal nace, se divide en dos y una se muere. Una célula reemplaza a la otra. Cuando hay una patología oncológica, cuando se presenta el cáncer de mama, estas células tienen la capacidad de multiplicarse en forma indefinida, no se mueren y tienen la capacidad de viajar. A partir del resultado de la cirugía, uno le pide al patólogo la determinación de los receptores hormonales. Esto nos permite identificar cuál fue el problema, cómo surgió el cáncer de mama, qué botón estuvo trabajando mal y a partir de eso el objetivo del tratamiento. Si el receptor de estrógeno y progesterona trabajaban mal, está la hormonoterapia. Si todos los receptores están bien, se le dice triple negativo y entonces al no poder identificar el receptor que trabajó mal, el tratamiento complementario es la quimioterapia. Tenemos el botón del HER2, ¿sí? Que al estar prendido también favorece a la división indefinida de las células y tenemos medicación específica para el HER2.
Cuanto más exacto es el diagnóstico de cuál fue el error y el tratamiento es específico para ese botón que trabajó mal, la afectación de la calidad de vida, las toxicidades por el tratamiento son menores. Cuando uno opera a una paciente por cáncer de mama y se conserva la mama, siempre hay que hacer radioterapia y de acuerdo al resultado de estos receptores, cuál es el tratamiento complementario que tenemos que hacer. En caso de que la enfermedad deje de estar localizada y que esté un poco más florida, que no tenga actividad, no tenga posibilidad de tratamiento quirúrgico, entonces también la identificación de cuál fue el error de la célula, por qué estuvo estimulada en forma anormal, va a dirigir nuestro tratamiento oncológico. Con respecto al tratamiento del cáncer de mama, con la identificación de los receptores del HER2, van surgiendo situaciones de resistencia al tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Las células adquieren nuevamente la capacidad de multiplicarse a pesar de estar haciendo el tratamiento correcto. La identificación de ese mecanismo de resistencia es lo que origina el desarrollo de nuevas moléculas. El receptor de estrógeno que bloqueamos habitualmente con el tamoxifeno o el tratamiento de hormonoterapia con anastrozol, letrozol, se conoció que ese receptor tiene la capacidad de mutar, que tiene la capacidad de transformarse. Y si era cuadradito y yo lo podía bloquear, ahora es triángulo, mi tratamiento no lo reconoce y la célula puede seguir multiplicándose. Entonces, algunos de los tratamientos que estamos haciendo nuevos tienen relación con la identificación de la mutación y en pacientes que tienen la mutación, darle el tratamiento específico. Pero también se están probando drogas que pueden servir para el receptor mutado y no mutado. Esto quiere decir que no me importa si el receptor es triángulo, cuadrado o redondo, la molécula lo identifica e impide la división celular. Entonces, esta mutación fue el primer paso para identificar como mecanismo de resistencia y actualmente tenemos moléculas para el cáncer de mama que sirve tanto para el receptor mutado como para el receptor que es normal. Quiere decir que tenemos más opciones de tratamiento. Algunas drogas no están aprobadas todavía, los estamos utilizando en los estudios de investigación, pero las respuestas son muy buenas porque impide la resistencia al tratamiento. Con respecto al cáncer de mama y la medicina de precisión, digamos que esta patología fue pionera en identificar los receptores hormonales, el HER2/neu y el utilizar moléculas que actúan específicamente sobre estos receptores fue el primer paso con respecto a la medicina de precisión. A partir de la identificación de diferentes mecanismos de resistencia, el utilizar tratamientos que bloquean estos receptores permite que la toxicidad sea menor y no todos los pacientes tienen el mismo bloqueo. Entonces, la terapia de precisión, la personalización del tratamiento está relacionado con esto, identificar qué fue lo que se desarrolló en este tumor y trabajar específicamente sobre eso en cada paciente. Con respecto a la inmunoterapia, ha revolucionado el tratamiento oncológico. La identificación de un marcador que es PDL1 permitió identificar un tratamiento oncológico específico. Este PDL1 que produce el tumor tiene la capacidad de paralizar nuestro sistema inmunológico. Entonces, al darle un anti-PDL1, nuestro sistema inmunológico queda liberado, puede detectar el tumor y junto con los tratamientos complementarios que podemos hacer, permite que el sistema inmunológico cumpla su rol de protección. Por este tema es que se le dice inmunoterapia. En este momento se utiliza en pacientes con cáncer de mama triple negativo como tratamiento para reducción tumoral
y luego lograr el tratamiento quirúrgico y hacer mantenimiento. También se utiliza en cáncer de mama triple negativo cuando está en forma avanzada, requiriendo la necesidad de determinar el PDL1 en determinadas circunstancias. Bueno, con respecto a los factores de riesgo, a mí me gustaría hablarles sobre aquellas cosas que podemos modificar. ¿Sí? Esto tiene que ver con no solamente la nutrición o lo que comemos, sino estar en búsqueda de una vida saludable. Con respecto a la nutrición, siempre se plantea el menor consumo de grasas saturadas, no comer alimentos que están procesados, tratar de disminuir el consumo de carne, pero eso solo no es una herramienta. Esto tiene que ver con, por ejemplo, el factor de riesgo que está relacionado con la obesidad, ¿sí? Y entonces una alimentación adecuada, el ejercicio físico, una vida saludable, en forma indirecta me está evitando que tenga una situación de obesidad. La obesidad es un factor de riesgo para el cáncer de mama, entre otras cosas. También el menor consumo, tratar de no consumir alcohol, el no fumar, son todas situaciones que yo puedo utilizar en forma preventiva para disminuir el riesgo de cáncer de mama. No el estrés va a estar relacionado específicamente con la aparición de la patología oncológica, pero la realidad es que el estilo de vida no armonioso es parte de, no lo podemos decir como factor de riesgo, pero no suma a este consejo de un estilo de vida saludable, ¿no? Uno de los objetivos que tenemos cuando tenemos que indicar un tratamiento oncológico a una paciente es tratar de minimizar los efectos adversos, minimizar las toxicidades, adelantarnos antes de que se presente, porque sabemos que esto va a afectar su calidad de vida. Los tratamientos complementarios a la cirugía en general son bien tolerados, pueden generar cierto cansancio, pueden generar cierta molestia gastrointestinal, pero tenemos estrategias para ir resolviéndolos. Cuando tenemos que hacer tratamientos que son un poco más agresivos porque la enfermedad se encuentra avanzada, el conocimiento de qué toxicidades puede producir esa medicación, el hablarlo con la paciente antes de que haga el tratamiento, la identificación precoz de que puede tener cierta molestia, como puede ser el hormigueo en las manos o en los pies, o la sequedad en las manos o en los pies, indicarles que antes de empezar el tratamiento ya estén utilizando cremas, o si tienen mucositis, no esperar a que tengan mucositis, sino que empezar con los buches antes. Tenemos estrategias para utilizar antes de que el síntoma se presente, y esto hace que la toxicidad no venga con tanta fuerza, digamos. Tenemos medicación para el control del malestar gastrointestinal. No podemos decir que los tratamientos no puedan generar un impacto, pero tratamos de que el conocimiento de lo que puede presentarse ayude, disminuya la ansiedad y que tengamos control nosotros de la situación. Obviamente esto es un camino que se recorre con los pacientes y que uno tiene que trabajar con el objetivo de que la calidad de vida se vea afectada lo menos posible por el tratamiento. El cáncer de mama es una patología que tiene un alto contenido en investigación. La identificación de los primeros receptores, el conocer los mecanismos de resistencia, las diferentes vías de duplicación celular permiten definir nuevas estrategias de tratamiento. Hay división celular por vías alternativas a partir de moléculas como le decimos mTOR, PI3K, y se han descubierto drogas que son específicas para bloquear esas vías de duplicación alternativas. Te diría que esos son algunos de las novedades que hemos tenido con los estudios de investigación y nos permiten tener acceso a nuevas estrategias de tratamiento.
y observar que el bloqueo de esa señalización alternativa genera buena respuesta. Bueno, los ensayos clínicos son una gran oportunidad para los pacientes. Tenemos acceso a tratamientos innovadores con un cuidado de la salud del paciente en forma precisa. El tener un protocolo de investigación que establece las pautas de cómo es el diagnóstico, cómo es el control, cómo es el seguimiento, es una garantía de calidad. Los médicos que trabajamos en la investigación utilizamos todos el mismo lenguaje. En todo el mundo se utilizan las buenas prácticas clínicas, GCP, lo que también establece una norma de calidad. El que respalda todos los estudios que se hacen en Argentina está relacionado con nuestra agencia regulatoria, la ANMAT. También participa en un comité de ética, por lo cual nos deja tranquilos en la protección de la seguridad y los derechos de los pacientes. Tener acceso a un tratamiento, el cuidado intenso, el control de los potenciales toxicidades y la atención por especialistas idóneos es alguno de los motivos por el cual participar en un estudio de investigación es una muy buena oportunidad del control de la patología oncológica.